a dar inicio a este taller regional sobre nutrición y servicios de extensión. Voy a hacerles voy a presentar. María Paz, ¿me regalas el acceso para presentar? Sí, ya está. Okay. Entonces, lo que queremos con esta actividad es generar un espacio para reflexionar alrededor de las guías alimentarias y su aplicación en diferentes países, que con el apoyo de FAO se han venido diseñando. También el interés de Relacer como red de extensión en América Latina es ver cómo los servicios de extensión pueden de alguna manera apropiarse de lo que son las guías y poder de alguna manera apoyar su implementación en el campo a través de los servicios y de la atención que están prestando. Prácticamente las guías alimentarias han sido diseñadas en colaboración de FAO con los gobiernos nacionales, ¿verdad? Y pues prácticamente hay toda una información adaptada a los contextos locales para apoyar la implementación y sobre todo el tema de la nutrición a través del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios. Para iniciar, pues los objetivos de este taller es la reflexión alrededor de las guías alimentarias, su aplicación práctica en los diferentes países de la región, partiendo de su integración en los sistemas agroalimentarios y las estrategias de asesoramiento rural y extensión. Y como objetivos específicos nos hemos planteado reflexionar sobre el papel del extensionista en la aplicación de estas guías y tratar de identificar estrategias adecuadas para tener en cuenta para la aplicación de las guías alimentarias. El programa que tenemos es, bueno, partimos con esta primera parte de introducción. Luego estaríamos presentándoles qué es el grupo de nutrición, cómo funciona, sus objetivos, su enfoque. Luego nuestra colega de FAO, Ana Islas Ramos, estaría presentando las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios y experiencias en la región. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas luego de la presentación de Ana y luego un espacio interactivo para responder de alguna manera desde la perspectiva de todos los que estamos participando a ciertas interrogantes que tenemos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, yo dejaría, tal vez nos podemos presentar de manera rápida para conocernos quiénes estamos por el momento y luego empezaríamos con la presentación del grupo de nutrición de Francisco, que estaría haciendo Francisco Aguirre. Adelante, no sé si empezamos. ¿A quién miro yo? Por el que yo veo. Quizás a Ana, la tengo a mi lado, por eso. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ana Islas Ramos, soy oficial funcionaria en nutrición aquí en la FAO Roma y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Ana. Francisco, lo veo por ahí también. Sí, de Francisco Aguirre, acá de Chile. Mucho gusto saludarlos. Bueno, esperamos tener una muy buena reunión hoy día. Gracias. María Paz. Hola, buenos días. Mi nombre es María Paz Santibáñez y sí, hace mucho frío aquí, por eso me ven tan abrigada. Soy oficial de programas de Relacer. Buenos días. Tomás. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tomás, buen día, de aquí de la FAO en Roma, también funcionario de nutrición.
Después tengo a mi lado Reinilda, por favor. Sí, muy buenos días. Reinilda Rivera Torres desde Puerto Rico. Trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. Un gusto, Reinilda. Un placer. Walter Nava, Hola, buenos días, Walter Nava de Nicaragua, mucho gusto. el compañero Roldán José Aguirre. Hola, un gusto. Roldán José Aguirre Murillo de Costa Rica. No lo escuchamos, Roldán. Creo que tiene cerrado su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, no, mi nombre es Roldán José Aguirre Murillo y soy estudiante de agronomía, ya terminando bachillerato desde Costa Rica. Un saludo. Un gusto. Genori, de FAO. Hola, buenos días. Yenori Hernández, experta en nutrición. Trabajo con Ana y con Tomás en el equipo de la FAO SED, pero estoy desde Costa Rica, entonces muy feliz de ser parte de este webinar. Gracias. Un gusto, Genori. José, tenemos a José también. Hola, buenos días. Saludos a todos y todas. José Undurraga, aquí conectado desde Alemania y colaborador hace unos años con Relacer. Un gusto, José, volverte a encontrar de nuevo por aquí, aunque sea de manera virtual. Así es, igualmente. Bueno, y mi nombre es María Auxiliadora Briones, yo soy la secretaria ejecutiva de Relacer. Y bueno, estamos por aquí con esta noble tarea de fortalecer los servicios de asesoría rural, en este caso en el tema de nutrición. Francisco, adelante, ¿podemos avanzar? Sí, encantado. Muchas gracias, María Auxiliadora. Gracias por la Dejo de oportunidad. Quisiéramos hacer una breve síntesis de lo que es el Grupo Nutrición. El Grupo Nutrición es un conjunto de personas que han estado preocupados del tema, de cómo insertar el tema nutrición dentro del tema de los servicios de extensión rural. Esto se ha hecho durante los últimos 2 años con una fuerte colaboración de GIFRAS, que es la red mundial de servicios de extensión, y la FAO. Y, con la colaboración de estas dos instituciones hemos hecho un esfuerzo importante en términos de ponerle contenido al tema de nutrición, ver cómo se vincula con lo que estamos haciendo en extensión rural y hacerlo no solamente en una región, sino que tratar de hacerlo en todas las regiones donde GIFRAS tiene cobertura, tiene influencia, tiene mayor posicionamiento. Por lo tanto, este webinar que estamos lanzando hoy día está inserto en una discusión global, y eso es importante mencionarlo. Es decir, estamos cerrando quizás un ciclo de webinar que hemos hecho en África Occidental, en África Oriental, en Indonesia, representando un poco la zona asiática este año, y en América Latina. Y hemos encontrado que tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas que tienen que ver con una preocupación central de la extensión, que encontramos que la nutrición responde a eso, responde a dos desafíos fundamentales, es decir, cómo darle contenidos al tema de la extensión eh, que tengan que ver con los desafíos de largo plazo. Eh, bueno, hay una discusión que tenemos que tener quizás más en profundidad. Y el segundo que tiene que ver con el rol de la agricultura familiar, digamos, también en el largo plazo, en el sentido de cómo se posiciona, digamos, en un abastecimiento de alimentos sanos, inocuos y frescos, que es un poco lo que la población mundial demanda, teniendo en cuenta la gran pandemia que existe de malnutrición, obesidad, qué sé yo, que está por todos conocido. Entonces, hemos visto en estos
en estos webinars una gran similitud de inquietudes, de contenido, de, de interés por parte de todos los agentes del sistema de extensión. Y hemos visto especialmente esto que las guías alimentarias nos ayudan mucho a orientar el tema y a tener una discusión más fundamentada y que nos permita tener mejores contenidos para trabajar en el tema de extensión. Pero junto con los webinars, que es una instancia de discusión, de encuentro, digamos, entre gente que quiere compartir un tema y darle sentido de más largo plazo, también estamos haciendo estudios de casos que nos permite ver cómo en ciertos países específicamente el tema de la nutrición vinculado con la extensión está dando ciertos frutos y ciertos frutos que son de importante escala, digamos. ¿M? Y esos estudios de casos los vamos a compartir más sintetizados en el corto plazo para mostrar también que hay cosas que funcionan y que funcionan muy bien y que podemos ir eh, mirándolo para eh, su replicabilidad en los distintos territorios. Por lo tanto, creemos que esta discusión que podemos hacer hoy día en América Latina nos va a dar también un contexto más regional, más local a lo que es el territorio latinoamericano, pero siempre vinculándolo a un interés más global, de sentido de decir, bueno, ¿cuál es la propuesta nuestra como Relacer y como GIFRAS en general a incorporar el contenido de nutrición como eje central del trabajo de extensión en el mediano plazo? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Eh, con esto, pues, tenemos claramente abierto un espacio, una posibilidad de aportar en el tema, ¿verdad? En el tema de nutrición para el fortalecimiento de los servicios de extensión de cara a que puedan llevar esos lineamientos, esas necesidades nutricionales del sector hacia la población atendida por ellos. Vamos a continuar y a pedirle a Ana si nos hace la presentación de las guías alimentarias. Adelante, Ana, todo suyo. Sí, gracias. Entonces, bueno, les comparto la pantalla y ok, un minuto. Ok, y lo que pasa es que creo que necesito hacer algo para que se vean también. Un minuto aquí. Necesito un minuto, lo vuelvo a hacer, perdón. Creo que tengo que compartir porque tengo una cosa con sonido, entonces quiero que salga con sonido. Exacto. Aquí. Ok. ¿Ven mi presentación? No. No. Ok. Eso es muy extraño. ¿Estoy compartiendo algo? No. Estás compartiendo el sonido nada más, pero no la Ok. presentación. Antes de cuando hagas share screen tienes que darle, hay dos boxes Sí, abajito, advanced es lo que pensé que había hecho, pero no, darle clic. no surgió. Entonces, un minuto. Ahora sí. A ver. Tienes que dejar de compartir y volver a recompartir. Ok. Entonces, stop share screen. Mm. Ah, ya. Ya lo tengo. Entonces, stop share. Y de nuevo aquí. Perdón, es que es como. Ok. Un minuto, perdón.
Exacto. Por alguna razón no me aparece la presentación. Aquí está. Listo. Ok. Ahora sí. Y creo que sí sale mi sonido, ¿verdad? Creo que sí. Ok. ¿Qué tal? Perdón, disculpen el problema técnico. Es que es un poco más complicado cuando hay que compartir sonido. Gracias a todos. Les voy a presentar hoy entonces sobre las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, los puntos de entrada para el extensionismo y la consejería rural. Yo soy funcionaria de nutrición, como decía, para la FAO en la División de Alimentación y Nutrición aquí en Roma. Pero este es un trabajo de equipo y parte del equipo, Tomás y Enori están aquí, pero somos muchos también aquí en la sede que hemos estado trabajando en esta metodología. ¿Cuál es el problema y cuál es la oportunidad? Bueno, una buena nutrición comienza con lo que comemos, lo que hace que las dietas saludables sean una solución fundamental para abordar todas las formas de malnutrición. Entonces, el grupo de alto nivel de expertos de la seguridad alimentaria y nutricional en el 2016 señaló que las dietas interactúan la alimentación interactúa con los sistemas alimentarios no solo como resultado de los sistemas alimentarios existentes, sino también como motor de cambio para los sistemas alimentarios futuros. Pero cuando hablamos de sistemas alimentarios, ¿a qué nos referimos? Les muestro un video corto para poner el tema en común. ¿Está sin audio, Ana? Justo ese es el problema, que es lo que pensé que había compartido el audio y ahora parece ser que al final no. No te preocupes, no te preocupes. Estas cosas a todos nos ha pasado alguna vez. Así que, Entonces, a ver, vuelvo a compartir, y ahí perdón. haces clic en el audio y ya. Sí, es lo que había hecho, pero aquí opción, exactamente, exacto, ok, opción Share Sound, a ver si ahora sí funciona. Vamos a ver, me regreso al inicio. ¿Me escuchan? Sí. Ok, Ahora sí. ahora sí. Bueno, espero que eso los haya inspirado un poquito sobre los sistemas agroalimentarios. Y entonces, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, también necesitamos ver qué son las dietas saludables de estos sistemas alimentarios sostenibles. En esta publicación que comparto ahí abajo, Dietas Saludables Sostenibles, Principios Rectores, es una publicación que surgió de una consultación de expertos, de una consulta de expertos
que realizó la FAO y la OMS, y la publicación salió en el 2020. Los expertos se pusieron de acuerdo que estas dietas saludables de sistemas alimentarios sostenibles son patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y del bienestar individual. También contribuyen a prevenir todo tipo de malnutrición y apoyan el mantenimiento de la salud planetaria. Son accesibles, asequibles, seguras, equitativas y culturalmente aceptables, pero deben considerar no solo la salud, sino también diferentes aspectos del medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía para evitar consecuencias no deseadas. Entonces, muy completo este tema, pero cuando hablamos de esto, una de las partes más importantes es que tienen que estar relacionadas con su contexto. No comemos de la misma manera en la costa que en la montaña, en un país que otro. Entonces, el contexto es muy importante y es ahí donde aparecen las guías alimentarias. Y vamos a hablar un poquito después sobre las guías alimentarias, pero antes de empezar con eso, quisiera ver si ustedes conocen las guías alimentarias y las han utilizado en su trabajo. Y si es así, ¿cómo? Si pueden, por favor, en el chat escribir si conocen las guías alimentarias de su país o alguna otra y cómo, y si las han utilizado, ¿cómo? Gracias. Entonces, sí, estoy viendo que sí las conoces, María Paz, pero no las han utilizado. En México no, Sergio, sí, no sé, no las conoce. Williams, exacto. Eh, bueno, alguna otra persona no las han utilizado, no las conocen, no saben. Eso es parte de lo que hemos visto, que mucha gente del área de la nutrición las conoce, pero fuera del área de la nutrición es difícil que las personas conozcan las guías alimentarias porque se mantienen en el sector de nutrición y salud en general. Entonces, no, gracias, interesante que nos compartan esto. Ujú. Bueno, entonces, las guías alimentarias, ¿qué son? Las guías alimentarias son recomendaciones que son basadas en evidencia que describen lo que representa una dieta saludable en un país. Aquí les pongo el ejemplo de Etiopía. En Etiopía tienen estas que son las recomendaciones en general, en las cuales, por ejemplo, hablan de diversificar la alimentación, que los consumidores tendrían que diversificar su alimentación, seleccionando al menos 4 grupos de alimentos en cada comida y 6 grupos de alimentos cada día, ¿no? Que todos los días consuman los adultos, claro, de 80 a 120 gramos de legumbres como los frijoles, garbanzos, guisantes o lentejas, de leguminosas, no de legumbres, que coman de 100 a 200 gramos de frutas y verduras de diferentes colores todos los días, como plátano, papaya, col rizada, zanahorias y tomates, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de parte de lo que serían las recomendaciones de Etiopía, pero voy a explicar que no solamente son estos. ¿Y por qué es importante? Porque son contextualizadas. Entonces, si hablamos de que son contextualizadas, vemos que, por ejemplo, la evidencia mostró que la gente en Etiopía no come una alimentación muy diversificada y que ni siquiera llegan a 4 grupos de alimentos en cada comida o 6 grupos en cada día. Entonces, por eso esa es la primera recomendación. Después, obviamente, incluyen los alimentos más comunes de consumo más común, por ejemplo, plátanos, papaya, col rizada, etcétera, que son alimentos de consumo muy común. Por ejemplo, también la evidencia que utilizaron en Etiopía habla que la ingesta de azúcar, dulces, refrescos es alta y entonces tiene una recomendación que sean menos de 30 gramos por día de este tipo de alimentos. Y también otro ejemplo de la contextualización es que limiten las bebidas alcohólicas, tanto procesadas en fábricas como caseras, porque mucha gente hace sus bebidas alcohólicas en la casa. Entonces, esas son parte de lo que hacen que sean contextualizadas
las guías alimentarias. Por eso son guías específicas para cada país, elaboradas sobre la base de un análisis del contexto, que es la situación sanitaria, nutricional y de hábitos y de lo que normalmente se lleva a cabo en el país. Se reconocen popularmente por mensajes sencillos y un gráfico. Aquí pongo en inglés, hay varios mensajes, ¿no? Este es el ejemplo de Ghana con su gráfico a un lado, que es su icono alimentario. Y generalmente se utilizan para informar a los consumidores, es decir, para la educación alimentaria y nutricional o también para campañas comunicacionales, etcétera. Pero algo muy importante, los expertos coinciden y también aquí el panel global de sistemas alimentarios y nutrición en el 2020, en este reporte que tenemos aquí, el Future of Food Systems, subrayó de forma muy importante que tienen el potencial para informar y guiar las acciones de los responsables políticos y no simplemente informar o alentar a las personas. Es decir, que tendrían que utilizarse también para informar políticas y programas. Y están constituidos, y eso se nos olvida mucho, no solamente de las recomendaciones que les acabo de mostrar, ni de los mensajes, ni del gráfico, sino de un paquete de productos y recursos. ¿A qué nos referimos con un paquete de productos y recursos? Por ejemplo, en esta diapositiva tengo varios productos que han salido de diferentes países. El primero en Italia es su reporte, un dossier científico en donde ponen el análisis de la situación y revisión de la evidencia, los mensajes y los principios que les había yo mostrado de Ghana, el gráfico de alimentos o iconos que utiliza Japón. Aquí abajo en Uruguay está la guía, manual, material, actividades para diferentes públicos. Este son todo un kit para educación alimentaria, nutricional y promoción de dietas saludables a nivel comunitario que tiene Uruguay. Estrategias y planes de implementación como este de Ecuador, y también los países desarrollan recursos de comunicación como este video de Canadá que les voy a mostrar rápido. Bueno, ya tienen una idea de más o menos las cosas que hacen los países. Pero además de eso, hay también otras cosas que surgen, las recomendaciones técnicas, donde dicen cuántos gramos tendría que diferentes grupos de población consumir, diferentes grupos de alimentos, etcétera. Los resultados porque se hace un modelaje de la dieta matemático, también esos resultados son parte del paquete. Materiales para abogacía, ahorita la República Dominicana desarrolla yo un brief para abogacía de sus guías alimentarias. Entonces hay muchos productos que surgen del proceso de las guías alimentarias. Nosotros tenemos un repositorio que es muy conocido, más de 100 países nos han compartido sus guías alimentarias. Tomás aquí es el que sigue muy de cerca los países cuando nos comparten en el repositorio sus guías alimentarias. Los invito a visitarlos, allí está el link abajo y luego lo podemos compartir también en el chat. Y tenemos 11 países de África, 18 de Asia y el Pacífico, 34 en Europa, América Latina y el Caribe 29, el Oriente Próximo 6 y América del Norte 2. Entonces los invito a que los puedan visitar y conozcan las guías alimentarias de diferentes países en nuestro repositorio.
pero a partir de justo el apoyo que hemos dado a los países, de una encuesta que hicimos de los procesos que están llevando a cabo los países y de la literatura, nos dimos cuenta que era necesario cambiar las guías alimentarias. Entonces necesitábamos hacerlas más eficaces, más efectivas, que más gente las conozca, que más gente las siga, que más gente pueda llevar a cabo y, como decimos, que también informen políticas y programas. En respuesta a eso, hemos estado trabajando en sacar una nueva metodología en la cual tenemos unas novedades para que los países puedan desarrollar guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Esa es la nueva metodología de la FAO. ¿Y qué nos referimos con guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios? Nos basamos en que es otra vez el panel de expertos de alto nivel, ¿no? El grupo de expertos de alto nivel del Comité para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ellos justo tienen en esta publicación del 2020 este marco de sistemas alimentarios sostenibles, en el cual, si vemos, las dietas toman una importancia muy grande, ¿no? En la cantidad, la calidad, la diversidad de las dietas, es una parte muy central del sistema alimentario. Pero las dietas obviamente tienen no solamente sus resultados en materia de nutrición y salud, como vemos aquí al lado derecho, sino también efectos más amplios en económicos, de equidad social y ambientales. Y al mismo tiempo, las dietas, como decíamos, afectan y son afectadas y tienen una relación estrecha con el resto del sistema alimentario, es decir, con el comportamiento de los consumidores, con los entornos alimentarios y con las cadenas de suministros de alimentos. Todos estos elementos que vemos, como decimos, tienen un efecto en las dietas, y las dietas en sí mismas también tienen un efecto en estos ámbitos del sistema alimentario. Y cuando consideramos el sistema alimentario global, ¿no? Nos damos cuenta que también las políticas y la gobernanza son muy importantes. Entonces, para justamente dar las condiciones para estas dietas saludables y sostenibles. Entonces, en ese sentido, esta es la base conceptual de la nueva metodología que hemos sacado, donde hemos agregado temas de producción de alimentos, de los ecosistemas, de almacenamiento, comercio, etcétera, etcétera, más información sobre eso, más evidencia sobre eso, de los entornos alimentarios, el costo, etcétera, el comportamiento, un enfoque muy importante en el comportamiento, agregado también temas de sostenibilidad, etcétera, en la nueva metodología. Y esta es la nueva metodología, y tenemos algunos puntos fortalecidos en las diferentes etapas. No voy a ir en todas las etapas de cómo hemos llevado a cabo esta metodología, pero por ejemplo, en los puntos fortalecidos tenemos que en la etapa 1, cuando se forma el grupo que va a crear y que se organiza el trabajo, hemos clarificado cómo se identifica el mandato de las guías alimentarias para ver si se pueden incluir y qué temas de sostenibilidad se pueden incluir y qué tipo de temas en general. Y la expansión de sectores y el expertise se amplía también. También en la etapa 2, cuando se revisa la evidencia, también expandemos la expertise y los temas de revisión, damos lineamientos para hacerla más robusta y hacemos un análisis focalizado de sistemas alimentarios. En la etapa 3, fortalecimos y dimos más énfasis en estas recomendaciones técnicas, que no solamente son recomendaciones para los consumidores, sino también recomendaciones en el sistema alimentario, y lo voy a mostrar en unos minutos. Como decía, damos también directivas sobre cómo llevar a cabo un modelaje de la dieta. En la etapa 4 se desarrolla una estrategia de implementación multisectorial antes de crear materiales y otro tipo de cosas, con mucha consulta de varios ministerios, de varios sectores.
y se lleva a cabo una teoría de cambio del país. En la etapa 5 es cuando ya se hace el plan de comunicación con un enfoque en conductas y el desarrollo de capacidades, que es muy central. Y ya en la etapa 6 es cuando se lleva a cabo la implementación, planes sectoriales, monitoreo, evaluación, aprendizaje y mejora. Entonces, ese es en general, en grandes rasgos, la nueva metodología que hemos sacado con sus puntos fortalecidos. Y voy a dar un ejemplo. Ghana desarrolló guías alimentarias y tomó algunas partes de la nueva metodología, no completamente porque la metodología no estaba lista, pero, por ejemplo, cuando dan un mensaje a los consumidores de consuma una variedad de frutas cada día, ellos sacaron estas guías para los sistemas alimentarios, en donde consideran no solamente la producción, sino los entornos y el comportamiento de los consumidores. Y aquí nada más doy un par de ejemplos sobre la producción, etcétera. Entonces dicen, se recomienda que los ministerios, departamentos y agencias del gobierno central consideren para ayudar a los consumidores a consumir una variedad de frutas cada día, que promuevan el aumento de la producción y la disponibilidad a lo largo del año de frutas de diferentes variedades, tanto para el comercio local como para el mercado de exportación. Y ahí ponen quiénes podrían ser los ministerios potenciales que se podrían involucrar en esto. Y, por ejemplo, promover el valor añadido sensible a la nutrición para extender la vida útil de las frutas, incluyendo procesamiento mínimo a moderado, mejor almacenamiento y transportación de las frutas. Y estas acciones deben ser intencionales en no crear alimentos obesogénicos. Entonces, ahí muy importante que cómo se transforman las frutas y las verduras y también las agencias o ministerios que podrían estar involucrados. Entonces, estas son algunas de los ejemplos. Y en la región, Ecuador ha llevado a cabo muchos esfuerzos de comunicación muy interesantes, muy lindos. Entonces, quería mostrarles, también ellos tienen un manual para facilitadores, como decía, también tienen una estrategia de implementación. Y aquí tenemos, por ejemplo, este video también con sus mensajes a los consumidores. Hola, soy Gaba. Aprendamos cantando los secretos de una alimentación saludable con las guías alimentarias del Ecuador. Qué importante es alimentarse combinando alimentos naturales para fuerte siempre estar. Evitar exceso de sal, grasa y endulzantes, revisar las etiquetas para sano siempre estar. Qué importante estar en movimiento, caminar todos los días, subir gradas para activos y creciendo. Qué importante es el agua segura y valorar nuestros productos para sanos en familia disfrutar. Se pega la cancioncita. Entonces, y entonces, bueno, tenemos también una teoría del cambio que es muy importante para nosotros, en la cual el proceso de desarrollo de estas guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios es el insumo de la teoría del cambio, ¿no? Y como decía, hay varios productos, como lo había mencionado, todos estos productos son los que hemos estado mostrando ahorita, las recomendaciones técnicas multinivel, como decía, niveles de la producción, de los entornos, etcétera, del suministro de alimentos, de los entornos, etcétera, los consumidores, pero sí la estrategia de implementación, planes de comunicación, planes sectoriales de implementación, este marco de evaluación y monitoreo, todos estos resultados, productos que salen de ahí, para llegar a los resultados a nivel intermedio y a largo plazo. En nivel intermedio, lo que esperaríamos que si esto se implementa a nivel nacional, subnacional y local, sería ver que la legislación, las políticas y los programas en todo el sistema alimentario se desarrollan, revisan e implementan en consonancia con las GAPSAs.
¿no? Y que los actores de la cadena de suministro de alimentos, el entorno alimentario y los consumidores están dispuestos y capacitados para tomar acciones que se alineen con las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios. Y a largo plazo queremos ver entonces que los sistemas alimentarios estén conformados por políticas y programas que promuevan dietas saludables y sostenibles. Y la respuesta coordinada de actores del sistema alimentario aumente el acceso a dietas saludables provenientes de sistemas alimentarios sostenibles y que los consumidores, su alimentación y sus prácticas alimentarias se alineen con las guías alimentarias para llegar a mejores dietas, mejor nutrición y sistemas alimentarios más sostenibles en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo esto obviamente con la participación de múltiples sectores, desarrollo de capacidades, integración de dimensiones de sostenibilidad, monitoreo, mejora. Y entonces, ¿qué papel podría haber para la extensión agrícola y la consejería rural en una metodología como la que estamos hablando? Aquí yo puse algunas cosas que podrían ser como el inicio de nuestra discusión y que se me ocurrieron, pero que en realidad quisiera ver con ustedes qué piensan y cómo podrían ser, qué entradas, puntos de entradas, qué valor hay para ustedes esta nueva metodología y las guías alimentarias de diferentes países. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurría que igual las instituciones de investigación agrícola podrían ser parte del equipo de trabajo técnico de un comité asesor para el desarrollo de las GAPSAs, que la evidencia de la extensión agrícola podría incluirse en el análisis del sistema alimentario o en las intervenciones efectivas. Si hay intervenciones efectivas que se han llevado a cabo en extensión, que se pudieran considerar estas intervenciones, que las redes nacionales de extensión y de consejería rural se puedan contribuir a la estrategia de implementación, que el desarrollo de capacidades y las acciones de comunicación puedan desarrollarse teniendo en cuenta la extensión agrícola y los servicios de consejería rural, que la implementación, es decir, promover dietas saludables y nutrición, también se pueden llevar a cabo a través de actividades agrícolas y el apoyo al monitoreo y la evaluación a nivel comunitario. Entonces, para resumir, las guías alimentarias tienen un gran potencial para promover dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, informando políticas, programas e inversiones en todo el sistema alimentario. Eso lo dicen los expertos y nosotros coincidimos con eso. Más de 100 países han desarrollado guías alimentarias, pero ya es hora que veamos resultados de estos esfuerzos en términos de cambio de comportamiento y transformación del sistema alimentario sobre el terreno. Existe una creciente demanda internacional para que las guías alimentarias integren consideraciones de sostenibilidad. Por lo que estamos viviendo ahora, esto no es una opción, sino una necesidad. Necesitamos considerar la sostenibilidad. Es necesario desarrollar, comunicar, aplicar y evaluar mejor las guías alimentarias para desarrollar su potencial. Tienen que conocer todos, no solamente conocerlas, saber, sino también estar motivados para seguirlas y para que mejoren los sistemas alimentarios a nivel de país. En particular, se debería adoptar un enfoque en sistema alimentario, como habíamos mencionado, no solamente para que el sistema alimentario esté alineado con estas guías alimentarias, porque eso es la base para que los consumidores puedan seguir las recomendaciones. La FAO desarrolló esta metodología de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios justo para esto. Y todas las partes interesadas en extensión agrícola y servicios de consejería rural tienen un papel que desempeñar en las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios para generar nuevas formas de pensar y actuar sobre los sistemas alimentarios para dietas saludables y sostenibilidad. Por lo tanto, los quiero dejar con una pregunta.
¿Cómo podemos utilizar las guías alimentarias en la extensión para transformar los sistemas alimentarios? A reflexionar en eso. Muchas gracias y quedo con ustedes para preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Ana. Dejo a María Paz con esta siguiente sesión. Adelante, María Paz. Sí, más que nada, solo dar el espacio a preguntas y solo quisiera pedir a los asistentes que lo hicieran igual que Sergio, que pongan su nombre en el chat, su institución y país, porque algunos no tienen tan claro su nombre en la cuenta, entonces por favor, para tener un registro de quienes se nos han unido. ¿Alguien tiene alguna pregunta o respuesta a la pregunta de Ana Isla? Porque era una tremenda pregunta, Ana. ¿Alguien tiene algún comentario? Vamos a ir levantando las manos y yo les voy a ir dando la palabra. Juanita, creo que hay una pregunta o un Ah, sí. comentario en el chat. Gracias. Excelente, interesante tema. Sin embargo, todavía debemos insistir, al menos aquí en Paraguay, la inocuidad, muy especialmente en lo que respecta al uso de plaguicidas químicos, residuos. Extensionistas rurales deben estar al frente de estos temas y todavía nos falta mucho para trabajar mucho con el consumidor. Si quieres elaborar un poquito más, Juanita, te lo agradecemos mucho, el comentario. Juanita, ¿está por ahí? Estábamos leyendo su comentario y si pudiera explicar un poco más su inquietud. Gracias. Ah, está viajando. Está viajando. Bueno, no, en ese sentido creo que, bueno, sí, parte de lo que buscamos es incluir también evidencia de cuáles son las prácticas agrícolas y qué desafíos hay en las prácticas agrícolas justo para ver, y obviamente la seguridad sanitaria de los alimentos y la contaminación es de importancia primordial para las guías alimentarias. Definitivamente eso es parte de la consideración. Desgraciadamente, muchas veces la evidencia es muy poca, o sea, se encuentra evidencia que o está viejita de cuáles eran las prácticas de hace muchos años, ¿no? Y no sabemos si siguen siendo igual. Entonces es un poco complicado tener evidencia más de qué es lo que está pasando en el momento que se desarrollan las guías alimentarias en ese momento sobre este tipo de prácticas, pero sí es muy importante porque eso también le da desconfianza a los consumidores sobre lo que estamos promoviendo. Gracias. Gracias, Ana. Yo tengo una pregunta. Ana, es que miraba la propuesta un poco conceptual y quizás lo que me queda cojo de repente es que, claro, son guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, pero como sentí, o quizás no lo interpreté bien, pero como ya existentes en el país, o a nivel nacional o territorial incluso. Y la verdad es que debiese ser súper como que uno alimenta al otro. O sea, lo miro, por ejemplo, desde la situación chilena, que nosotros importamos muchos granos básicos, no nos logramos alimentar con lo que producimos en términos de granos básicos, entonces en realidad es cómo lo hacemos en ese sentido, cómo hacemos que nuestro sistema alimentario sea sustentable cuando hay una guía que nos está tirando ciertos productos que nosotros no podemos producir. No sé, siento que hay algo que es como el huevo o la gallina. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo lo ven ustedes conceptualmente? Otra vez, de nuevo, sí, como decimos, nos basamos en la evidencia que hay en el momento que se desarrollan las guías, al momento que se desarrollan. Las nuevas guías basadas en sistemas alimentarios las estamos apenas sacando la metodología ahorita. Entonces, como decía,
no hay muchos países, por eso daba yo el ejemplo de Ghana, que hayan incluido elementos como los que estoy mencionando, no, como estas recomendaciones del suministro, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ejemplos y esas 100 que hay en nuestro sitio son guías alimentarias con la metodología anterior, en el cual había un enfoque mucho más fuerte en la salud y la nutrición y no se incluían tantos temas del sistema alimentario. Entonces, como decía, apenas estamos trabajando con varios países ahorita para sacar esta nueva metodología que tiene un enfoque mucho más o sea, de sistemas alimentarios. Pero, y es muy importante lo que dices, María Paz, porque, por ejemplo, cuando vemos países que dependen mucho del comercio, también la gente del comercio tendría que estar involucrada, el Ministerio de Comercio, en el desarrollo de las guías. Tenemos países, por ejemplo, pequeñas islas en el Pacífico, que casi todos sus alimentos son importados, no producen casi nada, ¿no? Y entonces ahí es muy importante que esto se considere, cuáles son las importaciones, qué tipo de alimentos están importando, etcétera, etcétera. Y eso es difícil de hacer, que al final la gente del comercio habla mucho de liberación del comercio, etcétera, pero este tipo de temas de nutrición no se consideran tanto en esos ámbitos. Entonces es mucho diálogo que se necesita llevar a cabo para ver cómo se hace. Y obviamente hay casos en los que sí, o sea, la producción propia se puede llevar a cabo y el comercio, hay que considerar bien qué tiene sentido en qué contexto, ¿sí? O sea, y también en los tiempos, o sea, si no se puede pedir a un agricultor que pase hoy de producir frutas y verduras a producir granos mañana, ¿no? Eso es pedir peras al olmo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se puede ir transicionando y ver qué tiene sentido en qué país y cuáles serían como los beneficios a nivel de país de una recomendación con respecto a otra. Espero que te haya contestado a la pregunta, María Paz. Gracias, Ana. Yo creo que es harto lo que hay que mirar. William, tenemos una pregunta de William, la dejó en el chat. William, yo creo que tú puedes, dale nomás, preséntate. William está vinculado a la parte de la producción de miel, así que tiene ahí su consulta. Hola, buenos días. Bueno, un gusto saludarlos y muchas gracias. Gracias a María Paz porque me aceptó la invitación de este evento. Y la consulta, más que en la producción de miel, nos estamos abocando a la optimización de la producción de cultivos en función de la polinización, ¿ya? Para nosotros es un tema importantísimo el bienestar de las abejas, porque a partir de su gestión es que podemos obtener precisamente cultivos de calidad, ya sean granos, semillas, frutales. Entonces, ¿cómo poder evidenciar que esto que está por allá arribita, que a nadie le importa mucho, por decirlo así, el tema de la calidad y el bienestar de las abejas, cómo impacta eso en estas guías de alimentación saludable? Entonces, es como cómo unimos el principio con el fin, ¿no? El huevo con la gallina, como dicen ustedes. Entonces, esa es un poquito mi consulta. Gracias. Una pregunta muy, y es, como decía también, no es fácil. Tenemos también ejemplos, por ejemplo, de la salud de la tierra, ¿no? Del cuidado de los suelos, ¿no? De los microorganismos en el suelo o de los mantos acuíferos. Y llegar de las abejitas hasta qué pasa dentro del cuerpo de las personas para una mejor nutrición es un camino muy largo que la evidencia puede ser muy difícil de conectar. Entonces, lo mismo nos pasa con muchas áreas o sea, si decimos, bueno, obviamente si está muy contaminada la tierra con plásticos, microplásticos, etcétera, ¿qué pasa a nivel de salud?
toma muchos años en tener evidencia fuerte de cuáles podrían ser estos efectos de contaminación de microplásticos en la tierra hasta la salud de las personas. Entonces, y por dónde y por cuáles mecanismos. Lo mismo sería en el caso de las abejas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos por el cual las abejas llegan a polinizar y la producción de diferentes frutas y verduras que después se comercializan y llegan al consumidor? Son muchos eslabones y es muy difícil conectar esta evidencia. Sin embargo, nosotros buscamos en las guías alimentarias de considerar la evidencia que está disponible. Sí, casi siempre es más a nivel más cercana al consumidor, pero también con una idea de ver qué es lo que está pasando, que puede estar creando conflictos en diferentes partes para que no lleguen estos alimentos de forma sana, de forma asequible, al consumidor. Entonces, ahí es donde se podría llegar a ver algo, pero como decía, el camino de la evidencia es súper complicado de juntarlo y de decir si es por las abejas que al final el costo de los alimentos es muy alto. Eso es muy difícil de probar con evidencia. Entonces, Gracias. esperemos que la inteligencia artificial o algo así nos ayude a juntar esta evidencia y analizarla de forma, porque son demasiados pasos de una al otro. Sí, gracias. Muchas gracias, Ana. Mira, hay dos personas con la mano levantada. Les voy a dar la palabra primero a José y luego a María Auxiliadora. Pero antes quería leerte dos comentarios que están ahí en el chat. El primero de Sergio, que nos dice que las guías de FAO deberían incorporarse a las licenciaturas de agronomía y nutrición como una política pública internacional, un poco tratando de democratizar un poco el conocimiento. Orlando dice, otorga un poco de su experiencia, evidencia. En Nicaragua se está implementando después de más de 10 años de trabajo con las familias campesinas y se está promoviendo la diversificación y darle valor a esa materia prima artesanalmente. Por ejemplo, ahora se aprovechan más frutas que antes no se le hacía caso para vinos, jugos, jaleas. Ese es un ejemplo. Gracias, Orlando, y gracias, Sergio. José, bienvenido. Gracias, María Paz. Gracias, Ana, por la presentación. Sí, muy interesante el tema de cómo integrar, al final también es cómo integrar esta mirada sistémica alrededor del tema de la nutrición a través de la extensión. Y me resalta como el concepto de considerar el contexto como un elemento determinante en las acciones que toman tanto las guías como la práctica de la extensión en sí misma. Y ahí me gustaría también como rescatar un punto y que es relevante a la hora de analizar el contexto y poder proponer soluciones que va en relación a la mirada temporal del contexto, no como un elemento estático, sino que es dinámico en el tiempo y que ha tenido un pasado también, y ese pasado contextual ha influenciado de cierta manera las prácticas productivas y también los resultados e impactos a nivel de nutrición. Y ahí hay algunos casos muy interesantes para mirar en relación a cuál ha sido el desarrollo productivo de algunas regiones en Latinoamérica en relación a la integración en los mercados globales a través de la producción de los commodities. Y creo que ahí hay un tema al debe con respecto a la extensión, donde en muchos países todavía existe una mirada, digamos, más extractivista, por así decirlo, sobre la agricultura y el recurso natural en pos de, ¿cierto?, integrar en mercados globales a los pequeños agricultores en particular, pero a través de la producción de los commodities. Y eso ha tenido una repercusión a nivel local muy importante en cuanto a
a las prácticas de producción y alimentación que están súper ligadas a nivel local. Principalmente debido al hecho de que se pierde una agricultura súper diversificada y se transita hacia una agricultura muy especializada e intensificada, con el objetivo de poder, a través de la adquisición de mayor recurso económico, comprar ciertos productos en los mercados urbanos. Y ahí es que el outcome o el resultado, el impacto en la nutrición se puede ver claramente, ya que obviamente los productos que se compran son principalmente alimentos procesados de baja calidad. Entonces ahí creo que hay un aspecto muy al debe en cuanto a la extensión con estas poblaciones, ¿cierto? Que de alguna manera han visto esto como una posibilidad de integrarse en los mercados, repito, pero y que han sido de alguna manera sujetos de estos impactos bastante negativo. Entonces ahí me gustaría también como gatillar alguna contrarrespuesta y ver si es que ustedes lo han visto en este concepto de las guías. Muchas gracias. Sí, gracias, José. Sí, bueno, la evidencia, como tú decías, es que sí, o sea, ha habido como algunos cambios muy importantes. Estamos separando mucho lo que es nuestra alimentación de los contextos, en ese sentido, en muchos lugares, sí, no en todos, digamos, pero sí en muchos lugares ya no hemos separado lo que se produce en ese lugar de lo que se consume, ¿no? Si nos vamos así como, bueno, muchos años siempre ha habido comercio, ¿no? Eso no es que no haya habido, ¿no? Los jitomates se fueron de México hasta ahora aquí en Italia y siempre ha habido comercio y siempre ha habido intercambio de alimentos y luego la producción cambió muchísimo, el azúcar viajó por todo el planeta, desde hace muchos siglos que ha habido todo este intercambio de alimentos, pero sí en los últimos, digamos, 50 años la evidencia ha mostrado que estamos haciendo cambios muy importantes en nuestros sistemas alimentarios y, con alimentos que son de muy baja calidad también en varios países, no necesariamente en todos. Ahora sí quería decir, quiero subrayar eso, pero en varios contextos esto se puede ver y como explicaba, por ejemplo, muchos países del Pacífico han tenido cuestiones, sí, importación de productos. Hay evidencias y de lo que se ha importado y cómo ha cambiado la alimentación de estos países por la importación de ciertos alimentos. Pero en ese sentido, no solo la cuestión de la importación es delicada porque en algunos contextos tiene sentido, ¿sí? Cuando no tienen la posibilidad de producir, que son países muy desérticos, igual y sí, pero qué se importa y qué se exporta también es muy importante. El problema es que muchos alimentos que ya están como muy transformados son más fáciles de transportar, se conservan mucho más tiempo, granos son más fáciles también de exportar, ciertos alimentos son más fáciles de transportar también. Entonces, ese tipo de consideraciones es muy importante tenerlas. Entonces, en ese sentido, estas guías intentan considerar el contexto de los diferentes contextos de qué sería la cosa mejor en un contexto particular. Pero sí, o sea, sí hay cambios importantes y no necesariamente solamente en el área urbana. Hemos visto y hay evidencia ahora que ha salido también que la dieta de muchas poblaciones rurales también está cambiando de forma muy importante porque tiene mucho que ver con los ingresos. Y entonces cuando hay bajos ingresos a nivel rural, también llegan hasta allá productos de muy baja calidad. Ujú. Sí, Muchas gracias, Ana gracias. y José, por este diálogo. María Auxiliadora, te voy a dar la palabra a ti, pero antes quisiera leer un comentario de Sergio, si es que después Ana lo puede
manejar ahí y responder si la nutrición humana se basa en proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas, agua, etcétera. ¿Por qué no hacer un esfuerzo de homologar esta propuesta de guías a nivel mundial y no por país? No, gracias, Sergio. Sí, obviamente la nutrición humana, los humanos consumimos nutrimentos, ¿no? Bueno, necesitamos nutrimentos, ¿no? Nosotros proteínas, carbohidratos, grasas, pero no consumimos nutrimentos. Los seres humanos, no, yo no voy al mercado y compro carbohidratos, grasas, minerales, sino compro alimentos. Y los alimentos, entonces por eso son guías alimentarias, porque se trata de los alimentos y no solamente de los alimentos, sino de las prácticas alimentarias también. Entonces, eso sí es muy importante el contexto, porque como decía, no todos recibimos los proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas de las mismas fuentes alimentarias, ¿no? En ciertos países las proteínas vienen más del pescado, en otros vienen más de la leche, en otros vienen, depende de dónde, ¿verdad? Los carbohidratos, las grasas vienen de diferentes fuentes y tenemos diferentes prácticas alimentarias y diferentes costumbres de qué hacemos para alimentarnos. Por eso estas guías son alimentarias, no son nutricionales. Y sí, tienen que cubrir los requerimientos nutricionales de la mejor manera posible, o sea, cubrir las necesidades de la población, y eso es parte de la metodología y siempre ha sido de las necesidades en proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas de diferentes grupos poblacionales, niños, adultos, mujeres en la edad reproductiva, embarazadas, lactantes. Todo eso es parte de la metodología. En algunos casos, por ejemplo, nos damos cuenta que algunas necesidades son muy difíciles de cumplir, como la vitamina D, y entonces ahí hay que dar otro tipo de recomendaciones. Entonces ahí sí buscamos que con los alimentos cubrir estas necesidades lo más, pero justo es muy importante el contexto porque no comemos igual. Sí, espero que ese sea más claro. Gracias, Sergio. María Auxiliadora, gracias Ana. Estás muteada, estás muteada. Quizás un comentario y una pregunta para Ana. Nosotros hace un año más o menos, hicimos un diagnóstico alimentario, un diagnóstico nutricional, más bien, en el corredor seco, en el trópico seco de Nicaragua. Teníamos un proyecto con el Banco Mundial que uno de los indicadores era que esa población al menos esté consumiendo 6 grupos de alimentos, ¿verdad? Y el diagnóstico nos reveló que esa población, parte de ellos, estaba consumiendo hasta 8 grupos de alimentos, ¿verdad? Pero ¿qué consumían? Así las barras se iban para arriba todas, era azúcares y grasa. ¿Verdad? Lo que quería decir que no están consumiendo, pero no necesariamente lo que deben consumir. Pero entonces aquí mi pregunta va más bien a las guías alimentarias. ¿Hay estrategias de FAO con agencias internacionales para poder homologar de alguna manera o estratégicamente enfocar al uso de estas guías alimentarias en aquellos países donde fueron diseñadas, ¿verdad? Porque de verdad cada uno de repente hace las cosas como cree que se deben hacer. En nuestro caso, estábamos haciendo una campaña Elabora tu plato saludable, partiendo de los extensionistas a los productores para llegar a los consumidores locales, ¿verdad? Pero era esa campaña, pero al final nos quedamos en que si es esto realmente, si no es, cómo orientar todo eso porque también cuando trabajamos con proyectos tenemos que cumplir a quien está financiando, ¿verdad? Entonces más bien ese lobby, ese intercambio, esa estrategia a nivel de agencia, donde las guías alimentarias puedan ser por lo menos estrategia transversal para los que trabajamos el tema de seguridad alimentaria y nutrición.
Muchas gracias, Ana Auxiliadora. Sí, bueno, esto es parte de del conocimiento del contexto y bueno, cuando se desarrollan las guías se considera el contexto a nivel nacional, ¿no? Entonces, no necesariamente a nivel comunitario, sino a nivel nacional. Y ya una vez que se implementan, sí nosotros recomendamos que sí, cuando se apliquen, es que se conozca también el contexto local, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque sí, como dices, el primer paso sería ver qué está pasando, ¿sí? ¿Están consumiendo suficientes grupos de alimentos o no? ¿No? Esa sería como la primera parte para ver si tiene sentido decirles Ujú, diversifiquen su alimentación, ¿no? exacto. Y entonces, por ejemplo, en Etiopía, como mostraba yo, sí vieron que a nivel nacional, obviamente no necesariamente a nivel comunitario, ¿verdad? Pero a nivel nacional no se diversifica mucho la alimentación. Entonces sí pusieron esta recomendación de diversificar, pero esto no tiene mucho sentido en países como México, por ejemplo. Hay igual diversificación, se come mucha diversidad pero sí mucho azúcar, muchas grasas, Exacto. mucha fritura y muchas otras cosas. Entonces, dependiendo del contexto, hay que ver qué es lo que se tiene que ver. Entonces, esa es la idea general, pero sí, es mucho más difícil después ver qué mecanismos y qué tipo de mensajes y qué tipo de recomendaciones a nivel de consumidor se pueden hacer, pero también para los sistemas alimentarios. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente sección, en nuestra última sección, que es conversar. Ya creo que nos hemos quedado impregnados un poco de cuál es la idea conceptual, pero tenemos algunas cosas como de concretar. Yo les voy a compartir mi pantalla, pero primero les quiero compartir un link que vamos a utilizar para poder ir concretando ciertas ideas de posibles acciones a distintos niveles. Entonces, denme un segundo. Si ustedes, gracias a los que ya se empezaron a unir, ustedes van a llegar a este espacio, que es una pizarra, y vamos a ver 3 secciones de preguntas, ¿ok? Entonces, en la primera pizarra, yo les voy a ir contando un poco cuáles son las preguntas y cómo vamos a utilizar la pizarra. En la primera pizarra vamos a hablar un poco del rol del extensionista. ¿Qué papel podrían jugar los extensionistas tanto en el desarrollo y o la implementación de las guías alimentarias? Entonces ahí vamos a poder tirar hartas ideas o especificar el posible rol del extensionista. La segunda pizarra tiene que ver sobre el servicio de extensión en sí. Entonces, conversar un poco qué oportunidades se presentan con esto de implementar las guías por parte de extensionistas a nivel comunitario para el desarrollo rural. ¿Qué oportunidades vemos? ¿Cómo podríamos integrar las guías en el servicio de asesoramiento rural? ¿Y qué capacidades en concreto quizás debiesen desarrollar los extensionistas y ya más un poco hacia el entorno que serían los que hacen las políticas de extensión? Y en la tercera pizarra vamos a hablar ya directamente un poco del entorno, de las inversiones, movilización de recursos que se deben hacer para implementar las guías alimentarias. Entonces la pregunta es cómo podríamos hacer para establecer y mejorar las sinergias de las distintas partes interesadas que un poco Ana nos mostraba ahí, a quienes uno va vinculando en cada una de las etapas de la implementación de la guía alimentaria. Voy a volver al primer pizarrón, en la página 1. Esto funciona igual que un PowerPoint, ¿ok? Así que si por ahí se pierden, solo tienen que ir a estas flechas que los van a ir llevando y les van a decir, este es el primero de 3, o el segundo de 3, o el tercero de 3. Quien tenga una idea de qué papel pueden jugar los extensionistas, tiene que ir a la barra que está a mano izquierda de la pantalla. Van a ver el cuarto icono y dice nota adhesiva, o sea, un post-it. Entonces ustedes hacen clic ahí y pueden tipear alguna idea y solo agregan guardar. Esa idea
se va a quedar aquí en este POSIT y ese POSIT lo podemos ir moviendo, lo vamos a ir trabajando para poder ordenar esto de esta lluvia de ideas con respecto al rol del extensionista. ¿Hay alguna duda con respecto a cómo utilizarlo? Y si no hay, solo les invito a comenzar. Yo les voy a poner algunas, para facilitarles el trabajo, les voy a dejar algunas posits ahí ya puestos con distintos colores. Tómenlos y si le hacen doble clic, lo pueden editar. Tengan la libertad de irse moviendo por las distintas pizarras, quien tenga más ideas con respecto al entorno, las sinergias, o quien tenga más ideas con respecto al desarrollo de capacidades requerido, o qué oportunidades tiene para el servicio de asesoría rural, pueden moverse de una pantalla a otra e ir poniendo sus opiniones. Por ejemplo, acá hay uno del rol del extensionista. ¿Qué papel pueden jugar en el desarrollo e implementación de las guías? En el desarrollo de la guía me parece un poco desafiante por parte de un extensionista, pero pueden aportar en el mapeo o descripción del sistema alimentario. Aquí alguien también dice, un extensionista podría orientar y asesorar a los productores, yo creo, para orientar sus sistemas productivos a cultivos necesarios para la alimentación y la nutrición. Ahí van avanzando, voy a ir moviendo el pizarrón solo para proyectarlo y ver cómo van las ideas. Recuerden que si ustedes aprietan, hacen clic en esta flecha, pueden ir yendo a distintas pizarras. Y el que no quiera usar esta herramienta, esto es una herramienta solamente para quienes a lo mejor se nos facilita el escribir o tener esta mirada de pizarrón, no hay problema, por favor utilicen el chat y yo les iré poniendo sus ideas en las pizarras. Aquí voy a agregar una, por ejemplo, que es de más bien una experiencia. Esto viene de Paraguay. Y en cuanto a desarrollo de capacidades, por ejemplo, Juanita nos explica que ellos sí tienen especialistas en alimentación y nutrición y que deben aprovechar esos recursos capacitados. Eso lo tienen en Paraguay en extensión. Gracias, Juanita. Podemos hablar del entorno también, qué inversiones, movilización de recursos se requerirían para implementar las guías alimentarias, cómo podemos hacer para que esos distintos actores puedan encontrar ese trabajo conjunto.
Sí, no sé, alguien puso que en México no hubo éxito en el rol de los extensionistas agrícolas y se debe entonces apoyar en el área de salud pública. Un poquito más de información, ¿cuál fue, por qué no hubo este éxito? ¿Qué pasó? Gracias. Sí, muy buenos comentarios en las oportunidades y la integración en la segunda pantalla. Gracias. Sí, nos va faltando un poco a medida que vayamos profundizando en esta lluvia de ideas. Y por favor, ocupen el chat, si quieren hablar, abran su micrófono, no es problema. Veamos esto de potenciar las sinergias entre quienes debiesen estar teniendo esta conversación. Y excelentes los comentarios sobre el trabajo de los extensionistas con el sector salud. Sí, que por ejemplo en Paraguay sí hay algún trabajo en conjunto y cómo se podría llevar este trabajo en los territorios. Ahí me permití, estoy copiando a Juanita y Juanita puso su comentario aquí en esto de las sinergias, que sería un poco que la articulación fuese como algo muy incorporado, o sea, es como un hábito básicamente cuando uno trabaja en el territorio. Eso es fundamental lo que entiendo de su comentario. Van saliendo más ideas ahí, Ana. Tú estás viendo en parte del entorno que era como la pizarra que teníamos un poco vacía. Conformación de plataformas multiactores. Esto se parece mucho a esta que dice establecer mesas o espacios de diálogo en torno a los sistemas alimentarios sostenibles y luego las guías alimentarias, la articulación como parte de nuestro trabajo o función, invertir en llevar muestras de producción rural a las ciudades y giras de producción saludable de personas y tomadores de decisiones a sistemas productivos rurales. Perfecto. Difusión.
Entonces serían espacios, sería difusión y serían acciones concretas cuando uno está trabajando en el territorio. Incluir presupuestos también. Gracias a los que se han ido uniendo, estamos haciendo una lluvia de ideas, les comento un poco, estamos hablando de las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, siempre en un contexto nacional o local, y ahora estamos tirando ideas sobre cómo podría ser el rol del extensionista al desarrollar o implementar guías alimentarias, qué oportunidades se ven para el servicio de asesoría rural, qué capacidades se deben desarrollar, y un poco más el entorno, cómo podríamos establecer y mejorar las sinergias que son necesarias, que hemos deducido de todas estas presentaciones, que son fundamentales para poder implementar guías alimentarias basadas en los sistemas alimentarios. Si nos pudiesen ir contando quiénes son, su nombre, institución y país, también se los agradecemos. Necesitamos saber de dónde vienen sus experiencias, poder un poco ubicarlas en la región. Juanita, en Paraguay realmente tiene mucha experiencia en esto. Voy a anotar, y ella recomienda que la experiencia es trabajar en mesas de trabajo o mesas técnicas, pero que no deben verse como una carga laboral. Quizás está en eso de que tenemos que incorporar más en el servicio de asesoría rural, a lo mejor, de que articular es parte de, es tan necesario como ir a dar a lo mejor una recomendación técnica, ¿cierto? Quizás por ahí. Vivian da una súper buena idea también acá en cómo podría ser el rol u oportunidades. Quizás lo voy a poner aquí en el rol, si te parece, Vivian. Si hay políticas públicas que parten de las guías, entonces el extensionista puede traducir esto un poco y adecuar las normativas para los contextos locales. Ahí, anotado. Vivian, muchas gracias. Dada la experiencia de México, que nos dicen que fue un programa más bien pasajero, claramente debiese ser una política de largo plazo. Quizás de su experiencia, creo que es Sergio quien habla ahí, ¿cierto? Podría agregar a lo mejor ideas en el segundo, la segunda o la tercera pizarra de qué hacer para que esto pase a ser de largo plazo y no un esfuerzo de corto tiempo. Ay, Juanita, usted tiene mucha experiencia, me encanta. Juanita dice que hay que poner en práctica el pluralismo de la extensión. Eso está muy bueno. Lo voy a poner aquí en estos detalles o lluvia de ideas en torno al servicio de asesoría rural. Aquí. Me gusta mucho lo que puso Juanita porque es una respuesta muy buena a esto de las oportunidades que presenta el implementar las guías a nivel comunitario, ya sea para el desarrollo rural o para integrarlas al servicio de asesoría rural. Es que, claro, aterrizar en que el pluralismo de la extensión es incluso necesario. Muchas gracias, Juanita. Juanita es la directora de extensión del Ministerio de Agricultura de Paraguay. Gracias, Sergio. Ya participó en las 3 pizarras. Ahí dice que él es el color amarillo. Lo tenemos identificado. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos más, a ver si quedan por ahí algunas ideas y las vamos a ir revisando porque siguen apareciendo.
Ahí Juanita nos comenta de cómo se articulan, si bien está en el sector público, se articulan muy bien con ONGs y cooperaciones internacionales. Nos quedan 2 minutitos, aprovecharemos hasta el final. Entonces, como resumen de esta conversación de nutrición y de los servicios de asesoría rural y pensando en guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, vimos tres cosas. La primera, estamos tirando ideas con respecto, Juanita. Encantada, Juanita, gracias a usted por estar. Lo primero es el rol del extensionista, qué papel pueden jugar los extensionistas en el desarrollo e implementación de las guías alimentarias. Y se ve que hay varios roles bastante interesantes. Por ejemplo, documentar información de un tipo de alimento en especial que pueda estar presente o formas de cocinarlo. Estoy agregando yo ahí, me parece muy, muy bueno. Hay un tema también de despertar el interés y la acción colectiva alrededor de los beneficios económicos o sociales en base a la nutrición. Eso lo voy a juntar un poquito acá con esto de orientar y asesorar a los productores para que sus sistemas productivos estén vinculados a la alimentación y la nutrición. Siempre vinculando, se pueden unir voluntarios comunitarios ya capacitados para esparcir el conocimiento, sensibilizar, esto también está vinculado a esto de despertar interés, orientar, asesorar, sensibilizar. La adaptación que pueden hacer los extensionistas de lo que pueda venir quizás a nivel de política pública o normativa, adaptarlo un poco al contexto local. Como base para eso. Aquí una guía, y se requieren recursos. Aquí, esto podría ir junto, que es documentar y a la vez promover el consumo de ciertos alimentos autóctonos. En la segunda estamos viendo sobre el servicio de asesoramiento rural per se, y siguen apareciendo cosas. Muchas gracias a quienes siguen aportando. Varias oportunidades. Por ejemplo, algunos hablan de poner en práctica el pluralismo en la extensión, sí o sí desarrollar capacidades, orientar la producción, eso está vinculado un poco también al rol, hay cosas que se van conectando entre el rol del extensionista y las oportunidades que se dan. Hay diseños de políticas alimentarias, eso también se ve como una oportunidad. Se ven oportunidades quizás más hacia afuera incluso de los servicios de asesoramiento rural, que es, por ejemplo, lo que proponen aquí de incorporar las guías alimentarias a los planes de estudio. Quizás partir más de la base, ¿no? No solo partir del servicio, sino que de la formación de las personas cuando están en la universidad o en el instituto. Incluso dice desde el nivel primario, me parece súper buena idea. Crear un portal, una plataforma digital o aplicación que permita la divulgación y capacitación complementaria de las guías alimentarias, súper buena idea. Aquí hay un tema muy interesante y que me imagino Ana y desde FAO ustedes lo han ido mirando también, que es la integración e inclusión de género, sostenibilidad y relevo generacional, sobre todo en el tema de alimentación. Hay alimentos que quizás me tomo de esta tarjeta, pero se van perdiendo porque las nuevas generaciones no los conocen, no lo saben cómo cocinar. También hay roles de género en la preparación de alimentos. Es muy interesante este punto. Muchas gracias a quien lo puso acá. Y finalmente voy al pizarrón 3, un poco del entorno. Fundamental hacer seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, enfocarse en la difusión,
tener pasos administrativos quizás ya establecidos, como el diagnóstico, el proceso administrativo, la prospección, conformar plataformas, establecer mesas de diálogo, hay recomendaciones de cómo hacerlo, y todo el tema presupuestario también y ya de articulación, sigue aquí la articulación. Perfecto. Voy a mirar el chat por si por ahí alguien, aquí hay algunas cosas. El consumidor está desinformado. Aquí esto tiene que ver, lo voy a poner acá un poco en el entorno, y quizás la acción en el fondo esa es una debilidad y la acción está en enfocarse más al consumidor también. William dice que generar conciencia de la importancia de la producción rural en la calidad de alimentos producidos en forma sostenible que se recomiendan en las guías propias de cada región. Muy bien. Vamos a poner aquí por mientras, y creo que todas estas preguntas y lluvia de ideas, la verdad es que se complementan bastante. Cuesta separarlas en tres cosas como que fueran independientes, está todo súper vinculado. Creo que ahí ha terminado el input. Ah, no, aquí viene otro. Gracias, Efren. Conocimiento a fondo del territorio, transferir conocimientos afines al sector. No generar proyectos de escritorio, tener en cuenta la endogeneidad de los conocimientos. ¿Qué le parece ahí, Efren, si lo pongo en la parte 2? Que tiene que ver un poco con de los conocimientos. Mira, aquí estas POSIT de repente me limitan la cantidad de caracteres. Vamos a juntar a ver para completar un poquito. Ahí me deja. Bueno, pero los chats quedan grabados, así que ahí va a quedar su comentario. Aunque esté cortado un poquito, va a quedar registrado. Muchas gracias, Efren. Si les parece, creo que podemos ir cerrando esta lluvia de ideas. Aquí. María Auxiliadora. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ha sido un diálogo bien enriquecedor en este esfuerzo digamos, por traer a la mesa las guías alimentarias que hemos considerado que son sumamente valiosas, por un lado para fortalecer el extensionismo, por otro lado para llegar con alimentos nutritivos a la población desde el extensionismo. Pues hemos trabajado a lo largo de un proceso, ¿verdad? Este es una parte intermedia, digamos, de este proceso, en donde pudimos obtener mayor conocimiento de la presentación de Ana de lo que son, cómo están consideradas las guías alimentarias, lo que son, porque yo creo que tenemos que tomarlas como lo que son, como una herramienta valiosa, una estrategia valiosa que puede ser integrada en diferentes contextos, ¿verdad? No necesariamente tal y como son, sino contextualizarlo siempre, que es lo más importante para tener resultados e impacto. Vamos a recoger todos estos comentarios, ¿verdad? Para hacerlos llegar a los colegas y a los colegas de FAO, por un lado, para que lo tengan en cuenta en la formulación de la guía, y por otro lado, para integrarlos en estrategias de RELACER para el trabajo del fortalecimiento de los extensionistas, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel de foros, a nivel regional, hemos venido trabajando en cómo aportar elementos, aportar temas para enriquecer las capacidades de los extensionistas basados en los desafíos actuales. Les agradecemos mucho, pero también decirles que estos elementos, estos temas, vamos a subirlos a la comunidad de práctica,
¿verdad? Para continuar la reflexión, el diálogo en la comunidad de práctica que nosotros como Renacer manejamos, pero que está en el marco de la plataforma de GIFRAS, del Foro Global de Servicios de Asesoría Rural y Extensión. Ahí María Paz la está subiendo. Yo con esto solo les agradezco, dejo a María Paz que les presente cómo vamos a seguir con la reflexión en la comunidad. Adelante, María Paz. Gracias, María Auxiliadora. Se me estaba olvidando esta parte. Este es el sitio web de GIFRAS. La dirección es bastante simple. Se las dejo aquí anotada en el chat. Y allí ustedes cuando cargan esta página web pueden elegir el idioma con el cual quieren ingresar. Entonces está, por ejemplo, acá está en inglés, pero pueden elegir francés y español. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a elegir español. Para quienes no se han inscrito, ustedes hacen clic en este botón verde que dice login o de ingresar. Yo en mi caso estoy inscrita, entonces me aparece mi nombre aquí, yo solo hago clic en acceder. Quienes no estén inscritos, por favor, hagan clic en regístrese hoy. Les va a llegar una respuesta automática y les van a hacer dar acceso a este espacio. Este espacio es sumamente bueno porque es un espacio, se podría decir, bueno, es nuestra comunidad práctica online en que solo vemos temas de extensión. Solo extensionistas o personas vinculadas a la extensión rural estamos interactuando constantemente aquí. Entonces, cuando ustedes ingresan, van a poder ver el primer espacio que habla, son todos los posts o las publicaciones que han hecho los miembros. Entonces, por ejemplo, acá hay personas que van contando cosas desde los servicios que han hecho, experiencias. Es bastante interesante, así que los invitamos a que se ingresen ahí. Nosotros tenemos dentro de este espacio, ahí están las páginas, y eso es lo que nosotros vamos a ir creando ahora. Nosotros en la sección páginas, por ejemplo, ahora hay una creada en función de la inteligencia artificial y los sistemas de asesoría rural. Entonces ustedes pueden entrar ahí y van a encontrar toda la información, los intercambios que hagamos. Entonces vamos a crear esto mismo. Ustedes les va a aparecer, si se inscriben, les va a aparecer en la bandeja de entrada, digamos, el anuncio, y podemos continuar offline, ¿cierto? Fuera de esto, porque cada uno tiene sus tareas que continuar haciendo, pero si se quedaron pensando y les quedó alguna cosa, alguna idea, alguna evidencia, alguna experiencia, la pueden compartir a través de este espacio. Así que la invitación queda para todos ustedes para continuar esta conversación. Gracias, María Paz. ¿Será posible que pongamos las cámaras para tomar una foto? Perfecto. Ay, mira, William Gómez, eran muchas personas conectadas. Sí, ¡Qué bien! Han salido algunos. Reinilda, ¿puede poner su cámara por Orlando, Sergio? Sergio dice que Sí. no puede poner su cámara. Acá. No hay problema. Orlando, si puede. Perfecto, allí vamos. 1, 2, 3. Otra. 1, 2, 3. Listo. Listo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias al resto de colegas. Ha sido muy enriquecedor, esperamos seguir en la comunidad de práctica encontrándonos para continuar reflexionando este tema que es de mucha importancia para nuestros países. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, por su éxito. interés. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye, Hasta chao. luego, muchas gracias. Mucho gusto, William, de verlo. Sí.